Llévatela con esa maldita línea de sangre y el bastardo que lleva en su vientre. No sirve de nada aquí. Al menos podría serte útil. Puede unirse a ti para pedir limosna. Es tan inútil como su difunta madre. Al igual que su madre, es una niña deshonrosa. Solo tiene 13 años y termina embarazada sin tener ni idea de quién es el padre. Cree que puede manchar el apellido solo por ser huérfana. No bajo mi techo. Llévatela. Ya no pertenece aquí. Y gracias a Dios que tu padre no está aquí esta vez para protegerte. Esa voz venenosa pertenecía a su madrastra, Margaret. Le arrojó las pocas pertenencias de Emily y señaló hacia la calle, ordenándole que se fuera con un hombre al que todos reconocían como un indigente. Emily nunca imaginó que este día llegaría. Nunca imaginó que la echarían de casa de su padre como basura, que la casarían con un completo desconocido sin ceremonia ni cuidados. A pesar de todas sus lágrimas y súplicas, nadie intervino. Nadie dijo una palabra en su defensa. Y los vecinos simplemente se quedaron afuera de sus casas, con los brazos cruzados y rostros indiferentes. Algunos incluso se rieron entre dientes de su sufrimiento. La casaban, embarazada de 8 meses, con alguien a quien nunca había visto. El embarazo solo le había traído burla y deshonra. Con solo 13 años, vio cómo su vida se desmoronaba ante ella. Y en ese momento, cada sueño, cada pizca de esperanza a la que se había aferrado se derrumbó, o eso creía. 8 meses antes, eran las 10 de la noche. El pueblo estaba en silencio, las sombras se intensificaban al caer la noche. Emily ya se había quedado dormida. De repente, Margaret la despertó y le dio dinero. Ve a comprar cerillas. Las necesitamos para mañana por la mañana. Margaret ladró, pero es demasiado tarde. Las tiendas. Antes de que pudiera terminar, una fuerte bofetada silenció su protesta. Margaret la empujó hacia la puerta. No discutas conmigo. Vete ya. Emily no tuvo elección. Salió a la noche, sus pequeños pies recorriendo el sendero de tierra. A solo minutos de la casa, una mano la agarró del hombro por detrás. Le taparon la boca con un paño. La arrastraron. A las sombras. A la mañana siguiente, despertó en un espeso matorral, apenas vestida. Le dolía el cuerpo. Apenas podía recordar lo que había sucedido, solo fragmentos de haber sido secuestrada en la oscuridad. Pero cuando se miró a sí misma, la verdad la golpeó. La habían violado. Se tambaleó hasta casa llorando. En cuanto Margaret la vio, no hizo preguntas. La golpeó tan fuerte que Emily se desplomó. Mocosa asquerosa. Te atreviste a escaparte con un chico y volver a casa así, fingiendo que te habían atacado. No dejó de golpearla. No le dio a Emily la oportunidad de explicarse. Su padre, el señor Daniel, estaba trabajando en una obra en un lejano pueblo del norte. No había regresado en meses y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Emily sabía que estaba completamente sola. Soportó el dolor hasta que su cuerpo dejó de funcionar por el agotamiento. Semanas después, las cosas empeoraron. Emily empezó a vomitar y se sintió inusualmente somnolienta. Margaret se dio cuenta y la arrastró a la clínica local. El diagnóstico confirmó lo que Margaret sospechaba. Emily estaba embarazada. La paliza comenzó allí mismo en el hospital y continuó durante todo el camino a casa. Margaret no perdió tiempo en reunir a los vecinos. «Mírala», gritó. Igualita a su inútil madre. Embarazada y ni siquiera sabe quién lo hizo. Quiere dejar nuestro nombre en el olvido. No bajo mi supervisión. La casaré hoy mismo. Si es necesario, encontraré a algún vagabundo. Quizás le sea útil a alguien tan patético. Ese día marcó el fin de la inocencia de Emily. Cada noche lloraba, rezando para que su padre regresara de alguna manera y la rescatara, pero no lo hizo. Estaba incomunicado y Emily no tenía teléfono para pedir ayuda. Su recuerdo le recordó el día en que murió su madre, Salehe.
Salehe había sido la segunda esposa del señor Daniel. Emily tenía solo 10 años cuando tuvo un sueño inquietante. Margaret había envenenado la comida de su madre. A la mañana siguiente, le suplicó a Salehe, llorando, «Por favor, no comas nada de lo que Margaret te da. Por favor». Pero se rió, cepillándose el pelo. «Solo estás teniendo malos sueños, cariño». Esa mañana, después de comer la comida de Margaret, Emily regresó a la habitación y vio a su madre retorciéndose en el suelo, saliendo espuma de su boca. Entre jadeos, Salehe señaló su plato. «Margaret me dio eso. Me advertiste. Me advertiste». Y luego murió. Desde ese día, la vida de Emily había sido un lento descenso hacia la miseria. Margaret sabía que Emily había visto demasiado. Y este embarazo era la excusa perfecta para deshacerse de Emily para siempre. Ahora, con 8 meses de embarazo, Emily yacía acurrucada sobre una fina colchoneta en la sala de estar. El frío del hormigón se le filtraba en los huesos. Le dolían las extremidades, su espíritu, aplastado por la tristeza. Un golpe resonó en el silencio. Su corazón dio un vuelco. El miedo inundó su pecho. La puerta se abrió con un chirrido. Margaret se quedó allí, con los ojos brillando con malicia. Entró y levantó a Emily de un tirón. «Levántate. Hoy es tu boda. Encontré a alguien. Un mendigo. ¿Quién te aceptará? Le está haciendo un favor a esta familia». A Emily se le encogió el estómago. Aunque se había preparado para lo peor, nunca imaginó que llegaría a esto. Ser expulsada como un rehén, entregada a un hombre con el que ni siquiera había hablado. Margaret la arrastró afuera, con un lastimoso bulto de ropa en la mano. Lo puso en los brazos de Emily. «Toma tu maldita maldición y vete», espetó. «No has traído nada más que vergüenza. Vete a pudrir en algún lugar como lo hizo tu madre». Emily se quedó paralizada, con la vista nublada por las lágrimas. La voz se le quebró en la garganta. Este hogar donde había crecido, donde una vez se sintió segura, ahora la expulsaba sin una pizca de piedad. Margaret se volvió hacia el hombre que había invocado, un extraño andrajoso, con los ojos hundidos por la fatiga. «Aquí», dijo, empujando a Emily hacia él. «Tu nueva esposa». La palabra le dolió. «Esposa». Emily aún era una niña. Miró al hombre, pero él no dijo nada. Su silencio la aterrorizaba más que cualquier amenaza. Con un último empujón, Margaret la obligó a salir. «Sé útil por una vez». Margaret se burló. «Ruégale. Vivir en la miseria. Para eso solo sirves». Emily salió al aire de la mañana. El sol salía, pero solo sentía frío. Su corazón, antes lleno de esperanza, ahora estaba lleno de abandono. Solo tenía 13 años, estaba embarazada, casada con un desconocido y completamente sola, pero ahora era evidente que su madrastra había tomado una decisión por ella y no había vuelta atrás. El hombre sin hogar que se presentó como Michael no habló por un momento. Simplemente asintió, con expresión indescifrable. Emily sintió una oleada de miedo. ¿Quién era? ¿Qué sería de ella ahora? Era un desconocido para ella. Nunca lo había visto en su vida. Su ropa estaba harapienta, su cabello despeinado y su rostro demacrado por las dificultades de la vida. Pero sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa. Emily no sabía si era bondad o compasión, pero no podía permitirse que le importara. Pero Emily no era una huérfana cualquiera. Tenía sus recuerdos, su fuerza y la esperanza de que algún día alguien viera la verdad. Alguien conociera el sufrimiento que había padecido. Michael le indicó que lo siguiera, y aunque estaba aterrorizada, no tuvo más remedio que obedecer. Miró hacia atrás, al pueblo, su hogar que nunca volvería a ver, y susurró una oración en silencio. Mientras se alejaba con su nuevo esposo, arrastrando los pies por el polvoriento camino, podía oír las risas apagadas de los vecinos que se habían reunido frente a sus casas.
Algunos la señalaban, burlándose de ella. Otros simplemente observaban en silencio, sin querer mover un dedo para ayudar. Dios, no dejes que este sea el final de mi historia, murmuró en voz baja. Que Margaret se arrodille ante mí algún día. Siempre había sabido que el mundo era cruel, pero ahora sentía que le había dado la espalda por completo. Caminaron durante lo que parecieron horas, con el estómago pesado por el niño dentro, el cuerpo dolorido por el agotamiento del día. Finalmente, llegaron a las afueras del pueblo. Con eso, Emily se alejó de la vida que había conocido, sin saber a dónde iba ni qué le deparaba el futuro. Pero lo que Emily no sabía era que su historia estaba lejos de terminar. Emily no pudo evitar preguntarse a dónde la llevaba Michael. La incertidumbre la golpeó, pero no podía preguntarle. ¿Qué podía decir? ¿A dónde me llevas? Parecía una pregunta que no tenía derecho a hacer. Pero entonces, justo cuando pensó que iba a desplomarse de agotamiento, Michael se detuvo. Vamos, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del susurro de los árboles. Ya casi llegamos. Emily no hizo más preguntas. No tenía energías para preocuparse. Lo que fuera que le aguardara al final de este viaje, lo afrontaría. No tenía elección. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, y Emily se quedó sin aliento al ver lo que yacía ante ella. Una elegante camioneta negra. El convoy estaba estacionado en medio del claro. Varios hombres con trajes negros estaban de pie junto a los vehículos. Sus posturas eran firmes y profesionales. Se movían con rapidez, rodeando a Michael con una precisión casi militar. Emily se quedó paralizada, confundida y asustada. Michael se giró hacia ella, su rostro suavizándose por primera vez desde que habían dejado el pueblo. No te preocupes, ahora estás a salvo, dijo. ¿A salvo? ¿Cómo iba a estar a salvo? Estaba de pie en medio de la nada, rodeada de desconocidos que actuaban como si supieran exactamente lo que estaba pasando. La mente de Emily se llenó de posibilidades, ninguna buena. Uno de los hombres de traje negro se acercó a Michael, asintiendo respetuosamente. Todo está listo, señor. Michael asintió y se volvió hacia Emily. Vamos, tenemos que subir al coche. Emily dudó, con el miedo retorciéndose en el pecho. ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? Michael la miró con expresión tranquila. Confía en mí. Estoy aquí para ayudarte. Por favor, acompáñame. La mente de Emily era un torbellino de confusión. Pero por alguna razón, sintió que no tenía más remedio que seguirlo. ¿Qué más podía hacer? Había sido abandonada por su madrastra, obligada a casarse con un hombre que no conocía. Y ahora estaba de pie en medio de un bosque, sin saber qué pasaría después. A regañadientes, siguió a Michael hasta la camioneta. La puerta se abrió y uno de los hombres que iban dentro le hizo un gesto para que subiera. Emily se subió al asiento trasero, con el corazón latiéndole con fuerza. Michael se deslizó a su lado y el coche empezó a moverse. Mientras conducían, Emily no pudo evitar mirar a Michael. Parecía tan tranquilo, tan sereno mientras ella se desmoronaba por dentro. ¿Cómo podía estar tan seguro de todo? ¿Por qué parecía saber lo que estaba pasando? ¿Quién era realmente? Michael, dijo con voz temblorosa. ¿Quién eres tú? Michael se giró hacia ella. Sus ojos oscuros, pero no crueles. Te dije que estoy aquí para ayudarte. Soy Michael Jonathan, director ejecutivo de Jonathan Motors. Emily parpadeó. Director ejecutivo. El director ejecutivo de una empresa. Nunca imaginó que el hombre sin hogar que habían enviado para casarse con ella pudiera ser alguien importante. Pero ahora, al oír la verdad de sus labios, solo la confundía más. ¿Por qué fingiste ser una persona sin hogar?, preguntó. Michael suspiró, con una expresión seria. Porque sabía que tu madrastra no habría accedido a ayudarte de otra manera. No te veía como una persona, solo como una carga. Pero yo vi tu historia, Emily. Sabía por lo que estabas pasando.
No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te trataban así. La mente de Emily daba vueltas. Había estado tan segura de que su vida había terminado, de que no tenía futuro. Pero ahora estaba sentada en una camioneta negra con un hombre que, a pesar de su apariencia inicial, parecía ser su salvación. Michael continuó: oí hablar de ti por uno de mis conductores. Era de tu pueblo, y cuando me contó tu historia, supe que tenía que hacer algo. Así que organicé todo esto. Quería ayudarte a escapar de la crueldad de tu madrastra. Emily no podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación, el rechazo y el dolor, alguien por fin le ofrecía un salvavidas. Michael la miró de nuevo, con la voz más suave. No mereces lo que te ha pasado, y me aseguraré de que te cuiden. Te lo prometo. Emily se recostó en su asiento, con la cabeza dándole vueltas. Ya no sabía qué creer. ¿Era una especie de truco? ¿La estaban utilizando? ¿O Michael realmente quería ayudarla? El coche seguía a toda velocidad por la carretera sin asfaltar. Emily no podía evitar preguntarse qué le esperaba al final de este viaje. ¿Sería este hombre realmente el que cambiaría su vida? ¿O sería simplemente otro capítulo en su ya trágica historia? El coche giró por una carretera sinuosa, y a medida que avanzaban, los pensamientos de Emily se vieron interrumpidos por una repentina comprensión. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. Su vida acababa de dar un giro inesperado. El coche continuó su marcha durante el día y, con cada kilómetro que pasaba, la incertidumbre de Emily aumentaba. No dejaba de mirar a Michael, sentado a su lado, pero aún no podía comprender del todo quién era ni qué quería realmente de ella. Era amable, sí, pero había aprendido a las malas a no confiar en la amabilidad. Ya había confiado en las falsas promesas de su madrastra, y eso la había llevado a esta pesadilla. ¿Y si Michael era solo otra persona jugando a un juego cruel? ¿A dónde vamos? La voz temblorosa de Emily rompió el silencio del coche. Michael se volvió hacia ella, con la mirada firme y serena. Vamos a un lugar donde estarás a salvo. Ya has pasado por bastante y no dejaré que te pase nada malo. Solo necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti?, susurró Emily, con una risa amarga escapándose de sus labios. ¿Cómo puedo seguir confiando en alguien? Todos los que se supone que deben cuidarme me han abandonado. Mi madrastra, mi padre. Incluso mi propia madre murió y me dejó sola, sufriendo. A nadie le he importado de verdad, susurró Emily. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó en voz baja pero cortante. La expresión de Michael se suavizó. Por primera vez, Emily notó el profundo cansancio en sus ojos. Porque no soy como ellos, Emily, dijo con dulzura. No quiero nada de ti. Solo quiero ayudar. ¿Estaría diciendo la verdad? ¿De verdad alguien querría ayudarla sin esperar nada a cambio? ¿O se trataba de otro cruel engaño? El coche dio un giro brusco, sacando a Emily de sus pensamientos. Llegaron a una gran propiedad cerrada en Oakabari, rodeada de imponentes árboles y altos muros. Parecía sacada de un sueño, demasiado grandiosa, demasiado irreal para alguien como ella. Una chica de un pequeño y polvoriento pueblo sin riquezas ni un pasado que valiera la pena recordar. ¿Dónde estamos?, preguntó, apenas capaz de articular las palabras. Michael no respondió de inmediato. En cambio, redujo la velocidad del vehículo al acercarse a la puerta. Esta se abrió automáticamente, revelando un vasto recinto ajardinado lleno de setos podados, esculturas de piedra y fuentes que brillaban bajo la luz de la luna. La mansión que tenían delante era enorme, con paredes de cristal y un aura majestuosa. Brillaba como un palacio de una novela de fantasía. El coche se detuvo frente a los escalones delanteros. Michael gira. Se acercó a ella. Bienvenida a mi casa, dijo simplemente. Emily se quedó paralizada, con los labios ligeramente entreabiertos, incrédula. Esto es tuyo, tartamudeó. Pero dijiste que no tenías hogar.
Michael esbozó una leve sonrisa. No mentí exactamente, pero tenía que aparentarlo. Necesitaba ganarme tu confianza. He aprendido a las malas que a veces es mejor moverse con discreción por el mundo. La gente intenta explotar lo que cree entender. Esconderse a plena vista tiene sus ventajas. Los pensamientos de Emily corrían. Ya no sabía qué creer. Apenas unas horas antes, la habían desechado como basura. Pensó que había tocado fondo. Y ahora aquí estaba, de pie frente a una mansión junto a un hombre que parecía desafiar todas sus suposiciones. Michael salió y le abrió la puerta. «Ven», dijo. «Déjame enseñarte el interior». Dudó, pero algo en su tono, tranquilo y sin amenazas, la hizo salir y seguirlo. Tal vez no necesitaba todas las respuestas ahora mismo. Tal vez podría dar el siguiente paso. El interior era aún más surrealista. Los suelos de mármol brillaban bajo la suave luz. Cuadros enmarcados colgaban de las paredes del pasillo. El aroma a jazmín flotaba en el aire. A lo lejos, sonaba una tenue música clásica, lo que reforzaba la sensación de haber entrado en otro mundo. Emily nunca había imaginado algo así. Le temblaban las piernas, no de miedo, sino del abrumador contraste entre esta vida y la que había escapado. Michael la condujo a una lujosa sala de estar. «Puedes descansar aquí», dijo. «Haré que traigan comida. Debes de estar hambrienta». No respondió. Se quedó mirando los altos ventanales que daban al patio, con la mente aún dándole vueltas. ¿Cómo podía ser real? Mientras ella permanecía atónita, Michael se acercó a un escritorio y cogió su teléfono. Después de escribir un momento, se volvió hacia ella. «He arreglado que un médico te vea mañana», dijo. «Necesitas atención prenatal adecuada. No quiero que te preocupes por nada. Aquí estás a salvo, Emily. Nada te volverá a hacer daño. No si puedo evitarlo». Ella asintió levemente, buscando con la mirada una mentira. Quería creer, pero años de traición la habían entrenado para no hacerlo. Sentada en silencio, su mente divagaba. Pensó en su padre, el señor Daniel, que llevaba tanto tiempo ausente. Se preguntó si siquiera sabía que había sido de ella. Pensó en su madre, Sale, que había sido envenenada. Recordó las pesadillas que se hicieron realidad, la impotencia. Y ahora esto, este lugar extraño, este hombre que ofrecía amabilidad sin pedir nada a cambio. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un hombre entró en la habitación con una bandeja de comida. La colocó delante de ella. Su estómago rugió al instante, aunque ni siquiera se había dado cuenta de que tenía hambre. Michael estaba en la puerta. «Por favor», la instó. «Come. Necesitas fuerzas». Emily miró la comida. Estaba caliente, fragante, bien preparada, pero su mente seguía sumida en el dolor. Lentamente, tomó un tenedor, pero se detuvo. Michael se acercó y se sentó frente a ella. «Sé que no es fácil», dijo con dulzura, «pero necesito que lo entiendas. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero verte vivir la vida que estás destinada a vivir». Ella lo miró fijamente. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué yo?». Él la miró a los ojos sin dudar. «Porque has sobrevivido más que la mayoría. Sigues en pie. Y esa fuerza merece ser recompensada. Mereces más de lo que la vida te ha dado». Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que algo se agitaba en su interior. Un destello de esperanza. No era sólido. Todavía no. Pero ahí estaba. Quizás, solo quizás, las cosas no tenían por qué seguir así. Aún así, mientras tomaba una cucharada de comida, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su pasado no había terminado. La seguía como una sombra, lista para atacar cuando menos lo esperara. Pasaron los días. Emily comenzó sus controles prenatales registrada a nombre de Michael. Un mes después, dio a luz. Michael contrató a 2 niñeras para que la ayudaran con el bebé. Por primera vez en su vida, Emily tuvo apoyo.
8 meses pasaron volando. Su hijo creció fuerte y feliz, y Emily volvió a matricularse en la escuela. Su vida empezaba a ser diferente. Pero el destino la golpeó de nuevo. Una noche, su bebé empezó a llorar. Un llanto extraño y agudo. Luego se convirtió en jadeo. El pánico la invadió mientras lo alzaba en brazos. Michael entró corriendo. Sin dudarlo, llamó al conductor. Corrieron al hospital. Pero antes de que pudieran llegar, el pequeño Oa había dejado de respirar. Fría, sin vida en los brazos de Emily. Solo tenía 14 años. El dolor la destrozó. Quería morir. Su amor por Anna se había vuelto tan profundo. Él se había convertido en el centro de su frágil mundo. Había imaginado criarlo, construir un futuro a su alrededor. Ahora él se había ido. A la mañana siguiente, Anna fue enterrada. Emily permaneció en silencio todo el tiempo. Esa noche, entró en su habitación, cerró la puerta con llave y cogió un cuchillo de cocina. Pero antes de que pudiera actuar, Michael forzó la puerta y la detuvo. No gritó, simplemente la abrazó. Y por primera vez desde se murió, Emily se permitió llorar en los brazos de alguien. Finalmente, aceptó vivir. No por sí misma, todavía no, sino porque le había prometido a Anna que lo intentaría. Pasaron los meses y, poco a poco, con terapia, descanso y cariño, Emily comenzó a reconstruirse. El dolor no había desaparecido. La pérdida seguía grabada en cada rincón de su alma. Pero las cadenas de su pasado ya no la sujetaban. Había sobrevivido. Era libre. Se había enfrentado al abandono, la crueldad, la traición y el dolor. Y ahora estaba forjando una nueva vida. Con el apoyo incondicional de Michael y la libertad que nunca había conocido, Emily estaba lista, decidida a forjar su propio camino. Por primera vez, sintió que tenía el control de su futuro. Todo comenzó con la pequeña decisión de volver a la escuela. Emily siempre había sido brillante, pero después de todo lo que había pasado, la vida la había obligado a madurar demasiado rápido y sus sueños habían quedado enterrados. Ahora, con la libertad finalmente a su alcance, regresó a la escuela y terminó su educación secundaria. Se matriculó en informática y pronto descubrió su pasión por el desarrollo de software. Lo que comenzó como una forma de distraerse del pasado se convirtió gradualmente en una carrera significativa. Se entregó por completo a la programación, devorando tutoriales y tareas, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. Lentamente, pero con seguridad, se forjó una reputación en el sector tecnológico. En pocos años, Emily se graduó como ingeniera de software certificada, una de las pocas personas de su entorno que superó el dolor y las dificultades. Decidió usar su éxito para el bien. Inspirándose en su pasado, fundó una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a personas desfavorecidas, especialmente a aquellas que necesitaban cirugías críticas. Su fundación trabajó incansablemente para recaudar fondos para procedimientos médicos. Se convirtió en su vocación, su forma de sanar vidas rotas, tal como alguien había intervenido para sanar la suya. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, la asistente de Emily entró con expresión vacilante. Emily, dijo, haciendo una pausa. Hay alguien esperando verte. Es tu padre. A Emily le dio un vuelco el corazón. Hacía años que no veía al señor Daniel. Cuando su madre falleció, él estaba lejos, trabajando. Después, quedó en las crueles manos de Margaret. No tenía ni idea de dónde había estado todo este tiempo. Una oleada de emociones encontradas la invadió. Ira, abandono, pero también una pequeña llama de esperanza. Déjalo entrar, respondió Emily, intentando mantener la voz firme, aunque sentía una opresión en el pecho por la incertidumbre. Su padre entró. Su rostro había envejecido y sus ojos parecían cargar con toda una vida de arrepentimiento. En cuanto la vio, dejó caer los hombros. Sin decir palabra, se acercó y la abrazó. Emily se quedó inmóvil, aturdida. De repente,
El peso de todo volvió a inundarla. Los años de dolor, el aislamiento, la añoranza, y por primera vez, se permitió recibir el afecto que había echado de menos durante tanto tiempo. Lo siento, susurró con voz entrecortada. Te fallé. Debí haberte protegido. Te busqué por todas partes, pero siempre iba un paso por detrás. Nunca dejé de buscarte. A Emily se le hizo un nudo en la garganta al abrazarlo. Los años que habían perdido le dolían, pero por ahora se permitía sentir. Me alegra que estés aquí, murmuró, con la voz llena de emociones. Pero papá, hay algo que debes saber. El señor Daniel se apartó un poco, con el rostro preocupado. ¿Qué ocurre, Emily? Respiró hondo y empezó. Se lo contó todo. Como Margaret había envenenado a su madre, Sale. Como había vivido bajo años de tormento, el abuso físico, el abandono, cada momento cruel. Y una cosa más, dijo con voz temblorosa pero serena. Margaret está aquí en Oakabari. Tú la trajiste. El señor Daniel parpadeó confundido. ¿Qué dices? Yo la traje. Emily se puso de pie, con las manos apretadas. Está enferma, papá. Los médicos dicen que tiene un tumor en el ojo. La cirugía es urgente y no puede pagarla. Su padre la miró fijamente, sin saber a dónde iba a parar. Y yo soy quien puede ayudarla, añadió en voz baja. ¿Qué? ¿Emily? Su voz se fue apagando. ¿Vas a ayudarla? Sí, dijo, asintiendo lentamente. Sé que fue terrible conmigo. Sé lo que le hizo a mamá, pero esta fundación se construyó para ayudar a los necesitados. Y ahora mismo, ella es una de ellos. No lo haré por ella. Lo haré para mostrarle la fuerza de la chica a la que intentó destruir. Su padre guardó silencio, confundido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. De acuerdo, susurró, apenas audible. Si es tu decisión. Unas horas después, se realizó el pago. La cirugía fue un éxito. Cuando finalmente le quitaron las vendas a Margaret, lo primero que vio fue a Emily de pie frente a ella. Ya no era la niña que había despreciado, ya no era la chica de la que una vez abusó, sino una mujer fuerte, realizada y amable. Pasó una semana. Entonces llegó la noticia. Margaret se había quitado la vida. La carga de la culpa, la vergüenza de su pasado y el peso de enfrentarse a la misma chica que una vez intentó destruir habían sido demasiado. La mujer que había llevado a Emily a el límite había sucumbido a su propia oscuridad. Emily estaba sentada en su oficina, mirando por la ventana. No se sentía triunfante. No sentía satisfacción. Solo sentía una silenciosa y dolorosa comprensión de que no todos pueden escapar de las prisiones que construyeron a su alrededor. Pero Emily sí lo había hecho. Se había enfrentado a sus demonios, se había mantenido firme ante el dolor y había reconstruido una vida llena de esperanza. Comprendió que esa era su verdadera victoria. Su fundación creció con los años. Se convirtió en un salvavidas para innumerables personas que necesitaban cirugía urgente. Su carrera en el mundo del software floreció. Su historia se difundió, inspirando a otros a resurgir de sus cenizas. Pero más que los elogios, Emily había encontrado la paz. Paz con su pasado, con el recuerdo de su madre e incluso con el recuerdo de la mujer que casi la destrozó. Una noche, mientras estaba en el escenario de una recaudación de fondos hablando con sus seguidores, sonrió. Por fin había encontrado su voz. Su padre, de pie con orgullo entre la multitud, le devolvió la sonrisa con los ojos llenos de orgullo. Por primera vez, Emily se sintió realmente en casa. Michael, quien había criado a su propio hijo solo tras la muerte de su esposa, finalmente le pidió matrimonio a Emily. Su boda acaparó los titulares de los medios de comunicación en todo Oakabari. Juntos, criaron hijos hermosos, una familia construida no a partir de unos inicios perfectos, sino de fuerza y segundas oportunidades. Si estuvieras en el lugar de Emily, ¿habrías pagado la cirugía de Margaret? ¿Qué opinas de esta historia?
Me encantaría saber tu opinión. ¿Desde dónde la ves? No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta.